Bueno, ya estamos en el aire, todos los fuegos por Radio Rebelde, recibiendo la comunicación de la otra orilla para escuchar a Silvia Visconti y su espacio a dos orillas. Antes de que Silvia empiece con su tema y que después no le vamos a poder preguntar, un oyente me preguntó y me dice: Silvia, ¿habla, improvisa o lee? Y digo, mira, me parece que lee, pero como tiene mucha cancha, no se nota. Bueno, mira, en realidad la mayoría de... Primero, buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, sí. La verdad es que en general improviso bastante, pero sí tengo una guía que me hago, una especie de guión muy esquemático, que me sirve, digamos, para seguir el hilo y para mantenerme más o menos en el espacio del tiempo, porque, viste, los que estamos acostumbrados a dar clase, estamos acostumbrados a espacios más largos de tiempo, y cuando uno solo improvisa, la cuestión se hace más larga que el tiempo que uno tiene planteado. Entonces, tengo sí una guía, que lo que hago con ella es, bueno, allí están registrados, por ejemplo, cuando voy a nombrar o a leer, a plantear alguno de las frases o de los textos de las personas, porque eso no me lo voy a aprender de memoria, pero la mayor parte sí lo improviso, pero bajo esa guía que me hago siempre, porque, bueno, me parece que eso ordena, sobre todo cuando uno no tiene presente al interlocutor, ¿no? Digamos, porque, bueno, cuando uno tiene a los interlocutores como en una clase, uno va como moderando, viendo por dónde se sale del libreto, sale por un lado u otro. Bueno, eso lo sabés vos bien porque también fuiste docente. Sí, sí. Y sabés que uno se hace un plan y después en la clase las cosas cambian. Acá estamos acotados con el tiempo y entonces la guía me ordena de alguna manera. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar, Silvia? Bueno, aunque yo ya lo anuncié, pero mejor lo vas a decir vos. Bueno, viste que la semana pasada te anticipé que íbamos a seguir por el camino de la historia, digamos, de los comienzos del feminismo argentino. Pero en este caso, a través de, digamos, del análisis de la relación entre feminismo, sindicatos e izquierda, que fue digamos, una situación bastante compleja, como sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? A veces compatibilizar el género, la vida sindical y las estructuras que tienen los sindicatos y la izquierda resultan un poco complejos. Pero vamos a ver un poco cómo fue eso en la historia. Digamos que en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, la Argentina, como ya lo hemos comentado en más de una oportunidad, fueron décadas de cambios que fueron muy vertiginosos. Hablamos de una sociedad que se inserta en la economía del mercado mundial, ¿verdad? Una economía de matriz agroexportadora, con fuerte dependencia con los países avanzados europeos. También es la época de la creación del mercado interno, del aluvión de inmigrantes que van a ofrecer una mano de obra importante, y también del ingreso de capitales extranjeros, a la vez que un Estado que se está consolidando en sus instituciones bajo un régimen que, bueno, a fines del siglo todavía era un régimen netamente oligárquico y conservador. A partir de 1916, cuando triunfa el radicalismo y se produce la ampliación de sufragio, van a proliferar en la Argentina una cantidad de debates acerca de modelos societales posibles. Y a simple vista, cuando uno los analiza, los estudia, aparece que la mujer no hubiese tenido presencia en estos acontecimientos, por lo menos hasta mediados del siglo XX. Y eso tiene que ver con que históricamente la mujer ha sido un sujeto social muy invisibilizado y excluido del ámbito público, del ámbito político,
porque estos se consideraban básicamente masculinos. Sin embargo, pese a esos silencios, digamos, la mujer argentina, como la mujer en otras partes del mundo, también estuvo presente en los debates y en ese quehacer político cotidiano desde fines del siglo XIX. Pensemos que en ese momento hay un gran desarrollo demográfico, crecimiento urbano, la integración, como decíamos, del país al mercado mundial, y estos elementos de alguna manera intervienen en el acrecentamiento de la clase obrera. Y dentro de la clase obrera también aumenta la presencia femenina. No obstante, a la mujer se le siguió atribuyendo, pese a incorporarse masivamente al mercado de trabajo, el deber natural y moral de ser madre. Ese era, de alguna manera, el camino aceptado para la realización personal, y además, digamos que la maternidad era concebida dentro del matrimonio, que constituía, de alguna manera, la garantía de la transferencia del patrimonio del hombre a su legítima descendencia, como también lo explicaron Marx y Engels en su momento. Como educadora natural, la mujer era también en este esquema la encargada de transmitir a los hijos estos ideales que estaban naturalizados por la sociedad. Bueno, a fines del siglo XIX, las mujeres de los sectores populares, como decíamos, ingresan masivamente al trabajo remunerado, y esto va a constituir una experiencia crucial en sus vidas, porque a las tareas asignadas socialmente a ellas, que eran las del seno del hogar, se le van a sumar las de afuera. Las primeras, las del hogar, siguieron estando en su exclusiva responsabilidad, y las segundas generaron entonces en las mujeres una doble carga, o lo que se llama el doble trabajo, ¿verdad?, o la doble jornada de trabajo. El crecimiento de las industrias, que estaba destinado a satisfacer el consumo de esa población que estaba creciendo, en especial en las zonas del litoral, abrió un espacio laboral más amplio para las mujeres. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que fue un centro muy importante del trabajo femenino, las mujeres se ocuparon, por ejemplo, en las fábricas de cigarrillos, en las fábricas de alpargatas, en las textiles y en las fábricas de alimentos. Esto también pasó en lugares como Rosario, Bahía Blanca y Córdoba. En provincias como Tucumán y Jujuy se demandó la mano de obra femenina en los ingenios y en las plantaciones de azúcar. En Mendoza, en los viñedos. En Mar del Plata, en la pesca. Básicamente en la industria pesquera, no tanto en la pesca artesanal, en la pesca, sino en la elaboración después de esa materia prima. El trabajo de las mujeres se instaló también en los hogares, porque fue una nueva forma, el destajo, por cuenta del patrón, es decir, el patrón le daba los materiales y las mujeres trabajaban a destajo desde sus hogares. Y la precariedad que tuvo este último tipo de trabajo fue similar a otro de los empleos que eran típicos de la mujer, que fue el de ser empleada doméstica, ¿verdad?, que también nucleó un grupo muy importante de las mujeres. Como en este periodo hubo una fuerte expansión agropecuaria, también esta contó con la mano de obra femenina, por ejemplo, en la cría de cerdos y aves, en el trabajo familiar, en los cultivos y en los tambos. Estas fueron especialmente las líneas de trabajo de las mujeres en el campo. La expansión de los servicios también constituyó un espacio laboral para ellas, como empleadas de tiendas y comercios, como dactilógrafas, como maestras y enfermeras. La inclusión de estos últimos dos hizo que el valor de estas profesiones descendiera, se pagara menos, a partir de que las mujeres fueron prioritarias en estas dos actividades. Los espacios de actuación laboral de mujeres y varones se cruzaban, por supuesto, se solapaban, diríamos, en montones de ocasiones. En esas fábricas trabajaban mujeres y hombres, pero fueron vistos como trabajos diferentes. El trabajo de las mujeres fue considerado secundario, complementario, lo que generó la naturalización de un patrón basado en la desigualdad, que se concretaba sobre todo en los salarios más bajos,
aún aquellos que estaban regulados por convenios contractuales, porque también la representación y participación en esos convenios estaba subordinada a los hombres. Los dirigentes sindicales eran hombres, los patrones eran hombres, las figuras de control, los capataces, eran hombres, los integrantes de los órganos del Estado que hacían las leyes también lo eran. Así que el concepto de domesticidad de las tareas extrahogareñas de las mujeres se generalizó, y aunque la situación generó luchas por mejorar, digamos, sus condiciones de trabajo, estas van a adquirir una forma especial, pues se basaron fundamentalmente en la protección de la obrera madre, a partir de una legislación protectora de la maternidad que terminó consolidando el estereotipo femenino de la madre y esposa. El trabajo fue visto como un grave problema, pues sacaba a la mujer del lugar ideal, el lugar natural, que era el hogar, y la hacía abandonar las funciones de madre, de esposa, incluso el de hija cuidadora de sus padres. Asimismo, entre los propios trabajadores, la mano de obra femenina también fue vista a veces negativamente, porque se la consideraba una competencia al trabajo del hombre, porque hacía descender el salario. Y se llegó a abogar incluso, en algunas posturas, las más maximalistas, digamos, a prohibir el trabajo de la mujer. Algunas trabajadoras cuestionaban esta mirada tan biologicista, pero otras utilizaron este argumento de ser la madre, de las responsabilidades de la maternidad, para lograr mejorar las condiciones de trabajo. Lo concreto es que desde fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX se van a construir diferentes asociaciones gremiales, federaciones sindicales, que fueron impulsadas por distintas corrientes ideológicas y políticas. Y las mujeres tuvieron un lugar conflictivo y ambiguo en ese proceso de construcción de las organizaciones obreras. Al final del siglo XIX y principios del XX se van a realizar numerosos esfuerzos, ya sea por las militantes mujeres o por sus compañeros varones, para organizar a la mano de obra femenina, y se crearon incluso asociaciones exclusivamente de mujeres, porque se consideraba que, aunque compartían la situación de explotación con los hombres, las características del género femenino requerían de organizaciones separadas de las de los varones. Se suponía que esas organizaciones iban a ser de alguna manera un espacio adecuado para discutir, organizarse y hasta decidir los caminos, los senderos que las conducirían a una acción común con sus hermanos de explotación. Estas organizaciones en general fueron efímeras. Era muy difícil para las mujeres obreras trabajar largas jornadas en las peores condiciones, ocuparse después de la casa, de los hijos, del esposo y a la vez militar. De todas formas, las mujeres no dejaron nunca de participar activamente en las protestas genéricas e incluso llegaron a organizar algunas huelgas solas, pero acorde con las prácticas de las organizaciones sindicales, estas expresiones de la acción colectiva pronto van a quedar todas subsumidas en, protestas indiferenciadas por el género. El sindicato respondía sin duda a formas masculinas. La participación de mujeres y varones en las huelgas se extendió desde la década de 1880, y entonces los patrones, y también el Estado, de alguna manera, el gobierno, intentaron encauzar la conflictividad obrera con la sanción de algunas leyes y la conformación de también burocracias estatales cuya área era estudiar y ver qué soluciones se podían dar a las situaciones de la mujer, fundamentalmente de la mujer, como decíamos, madre, ¿no? Madre y esposa. Bueno, la huelga en esa época también, que tuvo una característica especial, que fue que se extendió también
a otras áreas que no eran las típicamente obreras, porque también fue utilizada por ejemplo, las maestras y por las artistas, que debatieron muchísimo sobre si era pertinente o no utilizar esa forma de lucha con personas que no eran estrictamente obreras. Bueno, lo interesante de todo esto es que las mujeres se movilizaron en esos años, no solo en defensa de los intereses gremiales del conjunto de los trabajadores, de mujeres y hombres, y en los específicos también de su género, sino que también fueron muy activas en la defensa del bienestar del hogar, participando de movimientos como la huelga de los inquilinos, ¿verdad?, de la que ya hemos hablado en otra oportunidad, la hemos mencionado, o organizando la solidaridad comunitaria cuando se producían huelgas extensas, ¿verdad?, y en donde era necesario obtener la solidaridad de la comunidad. Esta participación, sin embargo, no fue suficiente para que las mujeres ocuparan lugares de poder o representación en los sindicatos. Los anarquistas, que tenían una importante presencia en los sindicatos en ese momento, tuvieron dificultades en convertir el paradigma que exponían de igualdad en las relaciones, incluso en el hogar, y el lenguaje que de alguna manera acusó la aceptación de los lugares secundarios para la mujer. Con palabras, muy lindas, con incluso una cierta carga de sentimentalismo, se animaba a la mujer a perseguir sus derechos, pero con frecuencia también se la pintaba como compañera dispuesta a seguir al hombre y apoyarlo y consolarlo en sus horas de amargura. Es decir, no como una protagonista, sino como una acompañante. En ese marco tan complejo, algunas mujeres anarquistas se organizaron en círculos femeninos, con cierta independencia dentro del movimiento. Y bueno, de particular importancia, hay un periódico que van a dirigir Virginia Volten, María Calvia y Teresa Marquicio, y en la que van a participar militantes como Pepita Guerra y Ana López, que se llamó La Voz de la Mujer, y que fue un periódico anarcofeminista. A diferencia del socialismo, las anarquistas problematizaron acerca de las relaciones jerárquicas y desiguales entre el género masculino y el femenino. Y hablaron del autoritarismo que ejercía el hombre sobre la mujer al interior de la estructura familiar. Y con esto le daban como un golpe fuerte al núcleo de lo que llamaríamos hoy la dominación patriarcal. Apuntalaban, la idea de cuestionar todo el orden sociosimbólico, fundamentalmente ese que colocaba a la mujer en la esfera íntima y privada del hogar. Inauguraron de alguna manera una idea que hoy es muy frecuente escuchar entre las feministas, de que lo privado es público. Cuestionaron entonces la institución de la familia y del matrimonio tal como estaba en esa época concebido. Reivindicaron el derecho sobre su cuerpo, a la anticoncepción, planteaban la necesidad de información y acceso a los métodos anticonceptivos para poder planificar la familia y ejercer de alguna manera una maternidad responsable y por decisión propia, y no como una necesidad de la reproducción de la mano de obra y de la especie. Las anarquistas reivindicaron el amor libre, que contemplaba la posibilidad del ejercicio de la sexualidad libre. Era una manera de criticar la hipocresía de una doble moral burguesa que castigaba duramente la infidelidad femenina, incluso las leyes la castigaban a la mujer, y permitía y hasta justificaba la infidelidad masculina. Defendieron desde las páginas de La Voz de la Mujer el derecho de vivir autónomamente la sexualidad y de la misma manera que los hombres. Y enfatizaron entonces
los derechos de la mujer. Me gustaría compartir con ustedes ahora un tema musical que habla precisamente de estos derechos de la mujer en la voz de una nicaragüense, Norma Elena Godoy. Derechos de la mujer. Lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Silvia, una pregunta que me sale del corazón. ¿De qué año es este tema? Hola, ¿está muteado? Sí, estaba muteado. Me parece que era que es de los 80 este tema. Vos sabés que yo viví en Nicaragua 4 años y ni bien empezó el tema me transportó a Nicaragua, porque es re nicaragüense la música. Sí. Es que creo que la música es de los Mejía Godoy. Ah, con razón. Me sonaba muy familiar. Sí, estoy casi segura que sí. Bueno, como vemos en el campo de los anarquistas había contradicciones, ¿no? Los varones anarquistas le atribuían se atribuían a sí mismos muchas veces la tarea de guiar en el camino de la emancipación a las mujeres. El socialismo, por su parte, para ver otro de los canales de izquierda, le dio participación a las mujeres en la prensa partidaria en el diario La Vanguardia y alentó también un poco la creación de centros y organizaciones femeninas del partido. Hubo allí un grupo de mujeres en 1902 que entre las que estaba
por supuesto, Carolina Musilli, bueno, unas mujeres muy famosas que eran 3 hermanas, las hermanas Cherkov, de origen ucraniano creo que eran, Feni, Adela y Mariana, Gabriela Lapierre de Coni y otras más, que fundaron un centro femenino socialista. Ese centro fue pensado, mejor dicho, como un espacio sobre todo de debate para introducir y de estudio, ¿verdad? Lo que se buscaba era socializar a las mujeres y educarlas. Las feministas socialistas eran reformistas, igualitaristas, digamos. Es decir, pretendían la igualación de la mujer con respecto al varón en los aspectos que estaban relacionados con los espacios institucionales. Por eso el sufragio, por ejemplo, era un tema central de las políticas de las mujeres socialistas. Bueno, de alguna manera, la propia Alicia Moró de Justo afirmaba que si existían diferencias entre los géneros, estos no eran, digamos, naturales o biológicos, sino que eran fundamentalmente construcciones sociales y culturales, y por lo tanto se podían modificar. ¿Y cómo se podían modificar? A través de la ley. Bueno, sin embargo, desde el socialismo también se hacía hincapié en esa imagen de el destino de la mujer en la formación y educación de los hijos y como, digamos, artífice del porvenir de la sociedad futura. Alfredo Palacios decía, y voy a leer: la obrerita que recién entra en la pubertad, que deforma su organismo, que altera las más serias funciones de su vida, no podrá encontrarse en buenas condiciones para ejercer la más noble, la más elevada función de la mujer, que es la maternidad. Esto lo decía en 1906 en medio del debate para los derechos de las mujeres. El argumento era, obviamente, si bien acompañaba el llamado de las mujeres a organizarse y a buscar la emancipación, esta emancipación era fundamentalmente una emancipación intelectual, y la búsqueda de que el gobierno le otorgara a las mujeres obreras beneficios previsionales a los que se suponía tenían derecho por las funciones específicas de su sexo, es decir, por ser madres. En estos discursos está presente la idea de la pobre obrerita que va a perder su belleza y su honra, su capacidad de procrear, de conseguir un esposo, de fundar una familia, y la de la pobre madre obrera que necesita protección para poder cumplir de alguna manera con ese papel esencial de educadora moral de los hijos de la patria. Bueno, como vemos, en el campo popular de comienzos del siglo XX las contradicciones persistieron, y bueno, hasta el día de hoy todavía persisten. Desde el Estado, desde diferentes posiciones políticas, entre obreros y obreras, la necesidad de proteger a las mujeres y a los niños adquirió en todos ellos consenso, y con ello se avanzó en algunos derechos laborales para la mujer obrera, sobre todo, como decíamos, para la obrera madre, a la vez que esto produjo que se afianzara la idea del papel doméstico de la mujer. Es decir, que allí está la más grande contradicción. Algunas voces femeninas se opusieron de alguna manera a esta visión naturalizada de las funciones de la mujer en la sociedad, y quizás, y para terminar, la consigna que más representó a estas mujeres es precisamente la que Virginia Volten estampó en La voz de la mujer: ni Dios, ni patrón, ni marido. Pero para ello harían y hacen falta todavía muchas luchas. Bueno, Silvia, muy interesante, como siempre, el espacio a dos orillas. Estamos pasando un poquito, pero acá hinchando la barra femenina que conduce Dayana Álvarez, estiró el tiempo del programa para poder escucharte hasta el final. Muchas gracias, Silvia, te saludamos, te esperamos el próximo lunes 26, siguiendo con esta saga del feminismo o los feminismos. Después de eso también vas a hablar en algún momento, me imagino. Sí. Así que nos despedimos de vos, de Dayana y de la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde.